Y está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 14 y 15. La palabra viene hablando de Jesús. Y dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Somos hechos qué? Participantes de Cristo. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque hay personas que gustaron la palabra, pero no sé si les cayó mal la palabra o la comieron inadecuadamente, que pierden la confianza, pierden eso que provocó al principio, lo pierden. Y la palabra dice que debemos mantenerlo. Ese amor, como cuando compraste el carro y lo limpiabas todos los días. Pero eso no persistió porque al año ya no lo limpiabas, lo mandabas a limpiar. Y pongo el ejemplo de un carro porque es el que me ha venido. Puedo tomar muchos ejemplos. Pastor, tome el de la esposa. Sí. Nosotros los esposos, un tiempo fuimos un príncipe se quedaba esa tensión. Sí, dame otro. Pero llega un momento en que las cosas se pierden. Pero solo si nos mantenemos la confianza del principio, parece que las cosas entonces se ponen como turbias. Si mantenemos esa confianza, esa pasión, como recibimos la palabra, cuando se recibe de buena mano y a tiempo, va a suceder algo en nosotros que nos hace participantes de Cristo. Y cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está aquí, a través del Espíritu Santo. Y llegan momentos de unción que se hace irresistible. Y Él viene y nos acompaña también. Entonces nos acompaña el Espíritu Santo, Jesús y la misma presencia de Dios. Porque en Jesús está la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que tiene Dios y todo lo que tiene el Espíritu Santo, lo tiene Jesús. Todo. Todo. Y dice, en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que la palabra te está diciendo hoy, escucha esto, que si algo te molestó, estás provocando al Señor. Yo se los voy a explicar bien, con detalle, El pueblo de Israel recibió la palabra, vio la palabra, la manifestación de Dios, pero provocaron a Dios. ¿Cómo lo provocaron? En desobediencia. Ve apuntando, desobediencia e incredulidad. Fueron dos actitudes que tomó el pueblo de Israel y no fue obediente. No fue obediente y fue un pueblo incrédulo. Claro, el desobediente dice, yo no creo lo que está diciendo el pastor o yo no creo lo que está diciendo el líder. Y hace como una oposición a lo establecido. Y ya eso está demostrando que dentro de ti no está aquello del principio cuando hablaba el pastor y te deleitabas en la palabra. El Señor nos quiere hacer participantes de Cristo.
Tuvimos un servicio el miércoles donde cayó la unción y sucedieron cosas maravillosas. Yo tuve que decirle a la iglesia, yo me siento bien, porque muchos están viendo la transmisión y se pueden asustar. ¿Será que al pastor le va a dar un infarto? ¿O será que al pastor le dio eso? No, fue la unción que cayó, me desvanecí, me dio fuerzas y se me botó el aceite. Y cuando quise tomarlo, volvió a caer la unción. Me tuve que poner las manos en el piso. Y el Señor me dijo, hoy derramo aceite. Hoy derramo la unción en la iglesia. Muchos no se alegraron. Yo lo voy a hacer por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estuvimos 41 días. Porque fue un día antes de finalizar los 2 ciclos que hemos tenido de 21 días y 21 días de oración. El Señor había prometido en las primeras oraciones que Él iba a derramar la unción. Y yo les había dicho, el Señor dijo que iba a derramar la unción. Pero me extrañé que no sucedió. Y corrían los días y no sucedía. Y nos daba palabra, nos hablaba. Fue mucho, hemos recibido mucho. Pero ese día, miércoles, cayó la unción. Y nos hizo participantes de un poquito de su gloria. Derramó su perfume el Espíritu Santo. Cuando Él se manifiesta, derrama su fragancia. Puedo tomar los textos bíblicos, pero no lo voy a hacer. Asignación a la casa. Cuando Él se manifiesta, hay algo que sucede. Y una de las cosas que suceden son los milagros, las liberaciones. Entra libertad en la persona. Esos pensamientos cautivos se van y lo ponemos en obediencia a Jesús. Y sentimos esa atmósfera y eran las 10:30 y nadie se iba. Aunque nos tocó hacer posteriormente algunas cosas, pero no se iban. Estábamos impresionados de lo que estaba haciendo el Señor. Y todo vino porque lo habíamos pedido. Él no va a traer agua si no estamos sedientos. Él no va a traer alimento si no estamos hambrientos. Y cuando Él te quiere hacer participante de su gloria, de Cristo, te quiere hacer participar de lo que Él hace, tienes que tener hambre y sed. Hambre y sed por Él. Pero hay, como les estaba diciendo, hay palabras y hay enseñanzas que tocan la vida de una persona, como ha sucedido conmigo. Y aunque mencioné estos textos bíblicos el miércoles, me es necesario volverlo a hacer con la iglesia. Y si yo no hubiera estado el miércoles aquí, yo estuviera emocionado de lo que sucedió, porque va a volver a suceder. Él lo vuelve a hacer, Él lo vuelve a hacer, Él lo vuelve a hacer y no deja de hacerlo, porque así es Él cuando lo provocamos. Cuando una persona provoca la molestia de un oficial de tránsito, se manifiesta el oficial con la autoridad que tiene. Así es con Jesús. Cuando nosotros lo provocamos adorándolo, humillándonos, guardando silencio para que Él hable, acercándonos a Él, sedientos y hambrientos, ¿qué creen que sucede? Él termina manifestándose. Se manifiesta en niveles que nos van a sorprender.
Y quiero manifestárselo con un ejemplo, que es el que le digo que ha tocado, ha impactado mi vida. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. La palabra dice en el Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y de ahí seguimos. La palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos creyesen a través de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es hermoso cuando dice que en el mundo ya estaba, pero dice el versículo anterior que él vino y los suyos no le reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio y nos hizo hijos. Pero habíamos dicho que Jesús nos quiere hacer participantes. Para poder ser participantes de Cristo, tenemos que ser hijos, de los cuales ya sois. Y a los que no han recibido a Jesús y no han creído en su nombre, no han sido hechos hijos. Es necesario que si tú escuchas lo que estoy diciendo, tienes que aplicar la palabra que dice: y a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador y no has creído en su nombre, te estás perdiendo de lo mejor que puede tener el ser humano. Un papá como el Dios que tenemos nosotros. Es papá y es Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito. Pero cuando comenzamos a leer se habló del verbo. Y cuando nosotros vamos a los originales y vamos al griego, por ejemplo, encontramos del original griego, la transliteración de la palabra es logos. Palabra en hebreo es igual. Entonces, si yo llevo este texto al original, a lo que se leía al principio, nosotros tendríamos que leer: en el principio era la palabra, era el logos. Y el logo era con Dios, la palabra. Y el logo, la palabra, era Dios. Tremendo. Porque esta es la palabra impresa, ¿cierto? Yo tomo esta Biblia, no lo voy a hacer, pero un ejemplo que doy, y la coloco en la fogata, en la hoguera, en la chimenea, y se va a quemar. No va a quedar nada. Y no sucedió nada. Pero de quien habla aquí, que es la palabra, es el logo,
dice que Él creó todas las cosas y que Él lo llena todo. Y Él es Dios. ¿Podrás quemar tú a Dios? No podrás quemarlo. Tú puedes, si te conviertes al cristianismo, puedes tomar esa imagen hecha de yeso, de plomo, de oro, de plata o madera. La hay de madera también. Y la puedes meter en la chimenea y va a alumbrar un poquito más la chimenea. Y lo que va a hacer es que se va a consumir ese ídolo. Se va a consumir. Y con eso demuestras que te estás yendo a la verdadera palabra. Al que sí hace todas las cosas. Y para Él no hay nada imposible. Y si vamos un poquito más allá, llevada a lo que es el español, que le decimos el verbo, lo que traduce es principio, lo original de las cosas, la fundación, el origen. Eso es lo que quiere decir logo, palabra, verbo. Y como tenemos desde hace mucho tiempo aprendiendo quién es el verbo, quién es el logo, quién es la palabra, sabemos que está hablando de Jesucristo. Lo que está hablando es de Jesucristo. Por eso cuando leíamos en la administración que la palabra es viva y eficaz en Hebreos, puedes irte al texto de Hebreos nuevamente. Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra es viva y eficaz. O sea que está hablando ¿de quién? De Cristo. La palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Ustedes saben, los enfermos que se acercaban a Jesús, la enfermedad se cortaba y se sanaban. Los endemoniados que se acercaban a Jesús, ¿qué pasaba? Esos demonios eran cortados de esa persona y salían. Y la persona era libre. Y hablamos de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier cautividad, hablamos de cualquier problema mental o físico o espiritual. Porque la palabra es viva y eficaz y hablaba de Jesucristo. Y dice que penetra. Penetra. Y dice hasta partir el alma, los pensamientos. Por eso es que una persona que maquina el mal, cuando recibe a Cristo, esos pensamientos son cortados y comienza a pensar el bien. ¿Se acuerdan el testimonio de una persona que estaba escuchando mi prédica y había dado una orden para ejecutar a una persona? Fue así. Y cuando escuchó la palabra penetró en él y cortó ese pensamiento y dio la orden, y la persona ahora vive dándole gloria a Dios. Y fue libre el que envió la orden y fue libre al que le iban a ejecutar la orden. Tremendo, así es Jesucristo. Así es Jesucristo cuando toca nuestras vidas. El alcohólico, el drogadicto, la persona con adicciones a sustancias tóxicas. Y entra el cigarrillo también, la marihuana y todo eso. Cuando entra la palabra de Jesús, es desintoxicada. ¿Me entienden? Se desintoxica porque la palabra tiene un efecto que ya lo pudimos leer. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y dice, y penetra y parte el alma y el espíritu.
Va más allá de los pensamientos, va a tu esencia espiritual. Y dice, y entra a las coyunturas. Los enfermos de artritis son sanos. Ahí está la hermana Miriam, cuando vino aquí manejaba con 2 dedos y se cansaba y agarraba al otro. Y yo vine y fui a tomar su mano, ministré y se fue manejando bien. Por el camino se dio cuenta que sus manos funcionaban bien. Pero tenemos que mantener, como dijo la palabra en hebreo, tenemos que persistir en lo que sucedió al principio, en lo que causó en nosotros al principio. Tenemos que persistir en ello y que no haya un índice de incredulidad. Tenemos que seguir creyendo. Y dice, entra a las coyunturas, a los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando Jesús entra a nosotros, cuando nosotros nos percibimos que Jesús está en el lugar, ustedes han visto los demonios cómo huyen y los pensamientos malos se empiezan a poner bonitos, porque Él entra y causa ese efecto, la palabra viva y eficaz, y comienzan a suceder cosas maravillosas. Maravillosas, maravillosas. Muchas veces pensamos que cuando dice que la palabra es viva y eficaz y como espada, y de una vez lo relacionamos a la espada, y ahí se nos quedó la palabra, no se nos ministra. Y la Escritura dice que la espada es la palabra de Dios, impresa, personal y en esencia. Pero está hablando de Jesús, el único que puede hacer todas las cosas, el único que puede cambiar, transformar, que puede impresionar, como el miércoles vino y nos impresionó y comenzó una administración hermosa en las personas y su fragancia se desplegó en este lugar y todo hubo un cambio en la atmósfera de este lugar, y era para la iglesia, no era para nosotros solos, era para la iglesia. Porque cuando nosotros somos participantes de su gloria, las personas que nos rodean tienen que ver eso en nosotros. Tienen que decir, hay algo que está pasando con el hermano Oscar. Hay algo que ha sucedido, hay algo que está sucediendo. Y digo mi nombre, puedo decir el tuyo. Algo está pasando con el hermano Jesús Reyes. Algo está pasando con Pedrito. Algo está pasando con Bernabé. Y bueno, y los nombro a todos. ¿Por qué? Porque comenzamos a participar de algo que entró por nuestros oídos y ahora entró por nuestra nariz y ha entrado por nuestros ojos. Él impregna todo y nos llena de su gloria. Y nos llena de su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Algo pasó con un joven. Y vamos a ir al mismo libro de Juan capítulo 1. Versículo 43. Ya Jesús se había revelado. Lo explico cuando me pregunte cómo, no todos, se lo voy a explicar. Pero hubo unos jóvenes y lo voy a explicar de esta forma muy rápido. Y me voy a enfocar a uno o a dos de ellos. Y dice Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús, ¿quién? La palabra. Di la palabra. Ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme.
Y Felipe, como estaba esperando al Mesías, al Cristo, comenzó, ustedes saben cómo es cuando uno encuentra algo bueno. No sé, si no hay nadie cerca, agarra el celular y de una vez, y si es muy bueno, lo hace propaganda. A él le pasó lo mismo, se encontró con la palabra, hizo algo en él. Y dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y cuando Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado, escuchen lo que le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Era un hombre que había aprendido, era un hombre que había indagado, se le había enseñado. Y dijo, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Impresionado por lo que le estaba diciendo, le dijo Felipe, ven y ve, porque las cosas hay que verlas. Como hemos visto nosotros, todo lo que se ha manifestado en este lugar, estando en oración. Ven y ve. Esa pregunta te la hago a ti, iglesia. ¿Tú eres capaz de decirle a otra persona, ven y ve lo que está sucediendo? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Parece que tenía algo que era fundamental para que sucedieran muchas cosas. Ustedes saben que el engaño fue la manifestación del pecado de Satanás. Aparte de todo lo que sucedió con Dios, cuando Satanás se acercó a la mujer, se acercó con engaño. Y es una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, es que nosotros no nos podemos acercar con engaño a Jesús. Tú tienes que ir transparente con tus problemas, tus dificultades, tus errores, tus pecados. Porque cuando tú confiesas tus errores y tus pecados, los confiesas delante de Jesús, ¡pah!, sucede algo maravilloso. Tú sacas lo malo y Jesús comienza a obrar. Pero si tú no confiesas y guardas lo malo, Jesús no puede obrar. Y se dio aquí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Parece que la conversación iba alineada. Oh, sí, me dijo que no había engaño. Yo no engaño a nadie. Yo soy transparente. Yo soy aquí igual y allá y más allá. Respondió Jesús y le dijo, antes Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo les voy a decir algo, iglesia. Serénate. Relájate. Ahorita quita ese pensamiento de lo que vas a hacer luego o qué va a suceder después o más tarde. Ahorita, por las misericordias de Jesucristo, aparta eso y ponte abierto y abierta a la palabra. Porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Antes que la hermana hoy te llamara, ayer, antier, cualquier día, antes que hablaras con esta persona o no hablaras, antes que sucedieran muchas cosas, que fueses a llevar tu auto al car wash, que fueses a la tienda a comprar, antes que sucediera cualquier cosa de tu vida, cuando estabas en ese lugar, dijo Jesús, te vi.
y si Él te vio, te oyó. Y como dice que la palabra discierne aún ¿qué? Los pensamientos. No olvides eso, porque está hablando de Jesús. Natanael sabía que Jesús había discernido sus pensamientos. Y yo no sé qué había en los pensamientos de Natanael, pero me atrevo a decir que eran buenos. Que eran buenos. Te vi, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Solo el Hijo de Dios, solo de lo que habla la palabra, que discierne los pensamientos y sabe todas las cosas, estaba delante de él. Y le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Antes que Pedro y que todos esos discípulos dijeran: tú eres el Hijo de Dios, ya Natanael le había declarado a Jesús que él era el Hijo de Dios. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Mi pregunta a ustedes: si nosotros recibimos esta palabra y sabemos que Él nos ha visto y nos ha oído, y nosotros le hemos confesado, la respuesta que le da Jesús a Natanael es para ti. Cosas mayores que estas verás. Por eso es que hemos persistido en oración y entramos en una semana, pastora, en una semana. ¿A qué hora en este lugar? Y hablo de una semana como para que la iglesia se prepare. Dale, yo tengo la respuesta. A las 4 de la mañana en este lugar, está dicho. A las 4 de la mañana en este lugar. Entendemos que es para el que pueda. Porque sabemos que hay niños que van a clase, hay trabajos que hay que ir temprano, planificarlo. Uno entiende eso. Pero lo que hace el Señor aquí es para la iglesia. Él no hace acepción de personas. Quiero decirte eso. Lo que hace el Señor aquí es para la iglesia, es para ti y es para mí. Así que tómalo. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. No, ya estuviera. Veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que le estaba diciendo es que las manifestaciones de Jesús y la conexión que iba a haber entre la tierra y lo que estaba en el cielo, Él lo iba a ver. Él lo iba a ver. Y es lo que estamos viendo en este lugar. La manifestación de la gloria de Dios. Cuando esta palabra me ministró, cambió el panorama de mi vida. Lo cambió, lo transformó. Porque no cabe duda que Él ve todo y oye todo. Ejemplo, en el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 30. Juan 16, 30. Ellos responden: ahora sabemos que tú lo sabes todo. O sea que a Él no lo podemos. No hay forma. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Si hay alguien que quiera adivinar tus pensamientos como los brujos, lo que te están es engañando. De alguna forma, si él sabe algo de ti, por allí se va a ir y tú a todo le vas a decir sí. Y sí. Y bueno, ustedes saben los brujos cómo son. Como su papá, el diablo. Tienen engaño. Y hay otra palabra que me gusta mucho también. Juan 21, 17. Cuando Pedro está siendo confrontado por Jesús. Y Jesús
entendamos que confrontado no es que hay una discusión entre ellos no. Es un encuentro espiritual en lo natural. Y Pedro termina respondiendo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yo veo a la iglesia y puedo ver a algunos debajo de una higuera. En las higueras de las que se menciona en la Escritura, me imagino que tenía fruto por el tiempo en el que estaba. Y su hoja es grande y da sombra. Por eso se representó este pasaje con la higuera. Pero, ¿qué sucede cuando no estamos debajo de la higuera? ¿Qué sucede? Y vamos a darle apellido a la higuera tuya y a la mía. ¿Qué sucede cuando mi higuera está llena de tristeza? No, corrijo, perdón. ¿Qué sucede cuando estoy debajo de la higuera y yo estoy lleno de tristeza? ¿Qué sucede cuando tu higuera, cuando estás debajo de ese lugar, hay odio en tu corazón? ¿Qué sucede cuando estás debajo de esa higuera y tus pensamientos están inclinados al mal? ¿Qué sucede cuando tu higuera, cuando estás allí en tu higuera, hay un problema de salud? O cuando tu higuera hay una serie de problemas y dificultades que no sabes cómo hacer y cómo manejarlo. Cuando hay incredulidad, o cuando porque ellos ven, yo no, porque ellos oyen y yo no, porque aquel tiene y yo no tengo. ¿Y qué sucede cuando tu higuera, cuando estás allí debajo de esa higuera, y son circunstancias de la vida que te llevaron a un sufrimiento, a algo, y todavía arrastras eso en tu corazón? Como el rechazo, por ejemplo. Hace tanto daño. Tanto. ¿Qué sucede cuando tú creces y no has tenido a un padre o a una madre y te has sentido huérfano? Orfandad le llamamos nosotros. O cuando te han lastimado y cómo cuesta sanar esa herida, porque la queremos sanar nosotros y nosotros no somos cirujanos, pero conozco a la palabra que es un verdadero cirujano. Él abrió a Adán, le sacó y le hizo una perfecta cirugía. Si no, mira a mi costado y por ningún lado tengo nada. Y yo no sé cómo fue eso, porque dice que le sacó huesos. Y cuando en la anatomía ósea cuentan mis huesos están completos. Si no camináramos así como de lado. Porque es un verdadero cirujano. Una traición. Cuando hacemos cosas que no queremos y terminamos haciéndolas. Pero es allí debajo de esa higuera que Jesús tiene los ojos puestos sobre ti. Es debajo de esa higuera de tu problema y tu dificultad que Jesús tiene los ojos puestos sobre ti. Y Él oye. No tienes que hablar y Él oye. Oye los gritos de tu corazón. Oye los gritos de tu alma, de tu espíritu. Porque el alma grita y el espíritu gime. Pero una confesión cambió la vida de este hombre. Una confesión.
le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Suficiente, suficiente. Muchas veces las confesiones tenemos que volver a hacerlas, como para activar eso que se desactivó, que les dije al principio de lo que dijo la palabra. Tienes que mantenerte con lo primero, firme, firme en lo que has creído. Si el pueblo de Dios se mantuviese firme, como dice la palabra, no cabría la gente en las iglesias, en los estadios, en los campos. Los domingos estaría eso, y los sábados, y cualquier día de reunión. Pero parece que las personas tienden a retroceder. Y la palabra es viva y eficaz y más cortante. Lo que te quiero decir que si tú quieres hoy cortar con asuntos que has arrastrado, de los cuales yo voy a confesar uno en mi vida, la palabra puede cortar eso. Yo tuve un papá que me amó en lo terrenal y fue conmigo especial. Y yo estaba analizando qué podría haber dicho o hecho que causara algo en la iglesia como... Pero cuando una persona que no ha tenido un papá escucha que yo tuve un papá, siente algo. Siente algo. Y si eso que he dicho muchas veces ha causado algo negativo, algo que no es, que la palabra que es Cristo corte eso hoy. Corte eso hoy. Corte eso hoy. Pero yo confieso delante de la iglesia que aunque tuve ese papá, muchas veces me sentí huérfano también. Me sentí huérfano. Cuando no lo tenía al lado, cuando no tenía con quién expresar lo que había en mi corazón, cuando su forma o su manera impedía, hacía una barrera. Y eso también me causó daño. Un castigo de quien te ama, imagínate. Porque también fui castigado de lo que no hablo mucho. Pero hoy el Señor quiere llevar a la iglesia a esa higuera donde Él te ve y te oye. ¿Con qué propósito? De sanarte. De sanarte. El propósito allí en tu hogar de esta palabra es que Jesús te ha visto cuando has clamado, cuando suplicas a Él algo, como a la iglesia. Cuando estamos en esos momentos en los que nuestro corazón no se alinea con lo de Él. Y aún cuando nos alineamos a sus pensamientos y a su voluntad, Él también nos ve y nos oye. Y Él nos quiere, Él lo que te quiere es dar más. Él te quiere hacer participante de Cristo. Jesús era un hombre que caminaba erguido, porque era hijo de Dios y porque Él era participante de Dios y hacía la voluntad de Dios, y eso lo hacía tener la autoridad que tenía. Eso es lo que te quiere hacer el Señor hoy, hacerte participante. Y allí en tu hogar te quiere hacer participante. Él quiere acabar hoy con esas higueras estériles, con esas higueras que no tienen sombra y que lo que hacen es que cuando te metes allí te lastiman. Esos pensamientos que cuando tú siempre vas a ese lugar lo que hacen es lastimarte. Él quiere llevarte a la verdadera higuera, a la verdadera palabra, para que puedas ver los cielos abiertos
Y podrá haber una situación difícil y él dice, tranquilo, que duerme. Y la niña estaba muerta. Nosotros podemos decir, tranquilos, ya está con el Señor. Y esa palabra es viva y eficaz. Y si tienes mucha fe, solo duerme, va a ser despertado en el día, en ese gran día. Y si tienes mucha fe, se podrán estar burlando a tu lado, como me pasó a mí en la Universidad de Utah, y estaba ese joven ahí ya rígido, y yo le dije, solo Jesús. Si los muertos oyen a Jesús, tú que apenas estás muriendo, ya estaba rígido. Jesús es el nombre que lo hace todo. Y cuando el doctor le hablábamos y él me decía que firmara la desconexión, le dije, no, yo vine a orar por él. Llegué tarde, pero vine a orar por él. Y cuando ese muchacho se le tocó el pecho y se levantó de esa camilla o de esa cama, la ciencia tembló. Se llenó no cabían los médicos. Me tuvieron que sacar y tuve la oportunidad de orar por ellos. Pero Él te quiere sacar de esa higuera de sufrimiento. Y sentado donde estás no creo que lo va a hacer. Si te quedas allí, estoy hablando de esa situación. Pero si tú te atreves hoy a decir conmigo, la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra, y comenzamos a hacer la lista, los pensamientos. El Señor corta esos pensamientos. Pensamientos de suicidio los corta. Allí, pensamientos de suicidio los corta. Hoy se cortan pensamientos de suicidio en el nombre de Jesús, en el nombre de la palabra.